Hoy te voy a contar la historia de cuando un sicario veterano intentó chantajear a Pablo Escobar. Carlos el Flaco Mendoza creía tener información valiosa sobre las rutas de cocaína que le daría poder sobre el patrón. Pero esta historia tiene un final que nadie vio venir. La traición del veterano. El aire húmedo de Medellín se pegaba a la piel como una segunda capa de sudor. Era marzo de 1987 y las montañas que rodeaban la ciudad parecían observar en silencio el imperio que Pablo Emilio Escobar Gaviria había construido en el Valle de Aburrá. En las calles de los barrios populares, los combos ya conocían las reglas: plata o plomo. No había términos medios en el reino del patrón. Carlos, el Flaco Mendoza, encendió un cigarrillo mientras caminaba por las empinadas calles del barrio La Macarena. A sus 35 años había sobrevivido más tiempo que la mayoría en el negocio del sicariato. Sus manos callosas y la cicatriz que le cruzaba el cuello eran testimonios silenciosos de una década trabajando para el cartel de Medellín. Había ejecutado más de 40 contratos, cada uno pagado religiosamente por la oficina de Envigado. Pero el Flaco tenía un problema grande. 2 semanas atrás, mientras esperaba en un café del poblado para recibir instrucciones sobre su próximo trabajo, había escuchado una conversación que no debía escuchar. Gustavo Gaviria, primo y mano derecha de Pablo, discutía con Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, sobre un cambio en las rutas de la cocaína hacia Estados Unidos. Los americanos habían cerrado el corredor del Caribe y necesitaban nuevas vías a través de México. La información era oro puro, el tipo de secretos que podían valer millones o una bala en la cabeza. El Flaco dio una última calada a su cigarrillo y lo arrojó al suelo, aplastándolo con su bota de cuero negro. Había tomado una decisión. Conocía las reglas del cartel, pero también conocía su situación financiera. Su madre necesitaba una operación urgente y los pagos por sicariato, aunque buenos, no eran suficientes para cubrir los gastos médicos en las clínicas privadas de la ciudad. Se dirigió hacia una cabina telefónica en la esquina de la carrera 70 con la calle 45. Sus dedos temblaron ligeramente mientras marcaba el número que había memorizado años atrás, el teléfono directo de la Hacienda Nápoles. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz grave respondiera. «Sí, necesito hablar con el patrón. Es Carlos Mendoza, el Flaco. ¿Qué necesita?» «Es personal, muy personal. Díganle que tengo información valiosa sobre las nuevas rutas». Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. El Flaco podía escuchar voces de fondo, el ruido de animales exóticos que poblaban el zoológico privado de Escobar. Finalmente la voz respondió. «Mañana 3 de la tarde, oficina de Envigado. No llegue tarde». La línea se cortó. El Flaco sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima fresco de la montaña. Había cruzado una línea de la que quizás no podría regresar, pero era demasiado tarde para arrepentirse. Mientras tanto, en la lujosa Hacienda Nápoles, Pablo Escobar caminaba entre las jaulas de sus animales exóticos. Sus pasos resonaban sobre el concreto mientras observaba a los hipopótamos chapotear en su piscina artificial. A sus años, el patrón había construido un imperio que movía más de $100 millones semanales. Su rostro, regordete, pero de mirada penetrante, reflejaba la tranquilidad de quien controlaba cada aspecto de su territorio. Pero Pablo Escobar no había llegado hasta ahí siendo ingenuo. «John Jairo», llamó a su sicario de confianza. John Jairo Velázquez, Popeye, se acercó inmediatamente. Su complexión delgada y su bigote lo hacían parecer más joven de sus 25 años, pero sus ojos fríos delataban la experiencia de quien ya había ejecutado docenas de contratos. «Sí, patrón. El Flaco Mendoza quiere reunirse conmigo mañana. Dice que tiene información sobre las rutas». Popeye frunció el ceño.
Conocía a Carlos desde hacía años, habían trabajado juntos en varios operativos y siempre le había parecido un tipo confiable. ¿Sos algo, patrón? Pablo se detuvo frente a la jaula de los flamencos rosados, observando cómo se movían elegantemente sobre sus largas patas. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Hace 15 días, el mexicano y Gustavo tuvieron una conversación importante en el poblado, conversación que solo debían escuchar ellos dos. Popeye asintió, entendiendo inmediatamente la implicación. ¿Quiere que lo vigile? No, quiero que hables con la chica, que revise todos los movimientos del flaco en las últimas 2 semanas. ¿Con quién habló? ¿Dónde estuvo? ¿Cuánto dinero tiene en sus cuentas? Pablo se giró hacia su sicario y por un momento Popeye pudo ver en sus ojos la frialdad que había convertido a Pablo Escobar en el hombre más temido de Colombia. Y quiero que prepares a Pinina y a sus muchachos. Si el flaco viene mañana a chantajearme, va a descubrir por qué nadie traiciona al cartel de Medellín y vive para contarlo. Esa noche el flaco no pudo dormir. Su pequeña casa en el barrio Aranjús se sentía más estrecha que nunca. Las paredes de ladrillo sin pintar parecían cerrarse sobre él mientras repasaba una y otra vez lo que le diría a Pablo Escobar. Al día siguiente se levantó de la cama y caminó hasta la ventana. Desde allí podía ver las luces de Medellín extendiéndose por el valle como un mar de estrellas. Era una ciudad hermosa, pero también peligrosa, muy peligrosa para quienes no respetaban las reglas del juego. Su madre dormía en la habitación contigua. A los 62 años, Esperanza Mendoza había trabajado toda su vida limpiando casas en los barrios ricos de El Poblado. Nunca le había preguntado a su hijo de dónde sacaba el dinero para mantener la casa, para comprarle medicinas, para asegurar que nunca les faltara comida en la mesa. Pero Carlos sabía que ella sabía. Las madres siempre saben. Se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Sus manos ya no temblaban. Había tomado una decisión y no había marcha atrás. El flaco había sobrevivido 10 años en el mundo del sicariato porque sabía leer las situaciones, porque sabía cuándo atacar y cuándo retirarse. Pero esta vez era diferente. Esta vez no tenía opción. Regresó a su habitación y abrió el cajón de su mesa de noche. Allí, envuelta en un trapo viejo, estaba su pistola, una Beretta 9 mm que había sido su compañera fiel durante años. La tomó entre sus manos sintiendo el peso familiar del metal frío. Mañana se reuniría con el hombre más poderoso de Colombia, el hombre que había desafiado al gobierno, que había puesto bombas en aviones, que había ordenado la muerte de ministros y magistrados, el hombre que había convertido a Medellín en su reino personal, Pablo Escobar. El flaco guardó la pistola en su cinturón bajo la camisa. No planeaba usarla, pero en el mundo del patrón era mejor estar preparado para cualquier cosa. Se acostó en su cama, pero el sueño no llegó. Afuera, el sonido de las motocicletas de los muchachos que hacían las vueltas nocturnas se mezclaba con el ruido lejano de la música que salía de las cantinas del barrio. Era el sonido de Medellín. El sonido de una ciudad que nunca dormía, donde el dinero de la cocaína había cambiado las reglas para siempre. El flaco cerró los ojos y trató de imaginar cómo sería su vida después de mañana. Si todo salía bien, tendría el dinero que necesitaba para la operación de su madre. Si todo salía mal. Pero no quería pensar en eso. No podía pensar en eso. En algún lugar de la ciudad, las campanas de una iglesia dieron las 3 de la madrugada. Faltaban 12 horas para la reunión más importante de su vida y quizás la última. En la hacienda Nápoles, Pablo Escobar también estaba despierto, sentado en su despacho privado, rodeado de mapas de rutas de cocaína y fotografías de sus enemigos, planeaba cada detalle de lo que sucedería al día siguiente. Sobre su escritorio de caoba descansaba un expediente con el nombre Carlos Mendoza,
escrito en letras rojas. Popeye y la Kika habían trabajado toda la noche para recopilar información sobre el flaco, sus movimientos, sus contactos, sus necesidades económicas. Pablo leyó el informe con la meticulosidad de un general estudiando los planes de batalla. Sabía que el flaco venía a chantajearlo. Lo sabía porque él mismo había permitido que escuchara esa conversación en el poblado. Una trampa perfecta para identificar a los traidores dentro de su organización, porque Pablo Escobar no había construido su imperio confiando en la lealtad de los hombres. Lo había construido controlando su miedo. Cerró el expediente y sonrió. Una sonrisa fría que había visto miles de personas antes de morir. Mañana el flaco Mendoza recibirá una lección que todo el cartel recordará para siempre. Una lección sobre lo que pasaba cuando alguien trataba de chantajear al rey de la cocaína. El encuentro en la oficina. El sol de mediodía se filtraba a través de las ventanas polarizadas de la oficina de Envigado, creando sombras alargadas sobre el piso de mármol pulido. El edificio, aparentemente una oficina municipal más, era en realidad el centro neurálgico de las operaciones del cartel de Medellín. Desde allí se coordinaban los cobros, se planificaban las ejecuciones y se tomaban las decisiones que podían cambiar el destino de cientos de personas. Carlos, el flaco Mendoza, llegó exactamente a las 2:45 p.m., 15 minutos antes de la cita, como siempre había hecho en sus 10 años trabajando para el cartel. Su camisa blanca de algodón estaba impecable, planchada con cuidado por su madre esa misma mañana. Los pantalones negros y las botas de cuero completaban un atuendo que intentaba mostrar respeto, pero también seriedad. La bereta seguía oculta bajo su cinturón, un peso familiar que le daba cierta tranquilidad. En la recepción, una secretaria de cabello rubio, oxigenado y uñas largas pintadas de rojo, no levantó la vista de su revista de farándula cuando él entró. Había visto pasar por esa oficina a cientos de hombres como el flaco, sicarios, cobradores, informantes. Algunos salían con billetes en los bolsillos, otros no salían jamás. Carlos Mendoza, anunció él con voz firme. Tengo cita con el jefe. La mujer lo miró por primera vez, evaluándolo con ojos cansados que habían visto demasiado. Tercer piso, oficina 304. El elevador está dañado. Tiene que subir por las escaleras. El flaco asintió y se dirigió hacia las escaleras de concreto. Sus pasos resonaban en el silencio del edificio casi vacío. Era extraño. Normalmente la oficina bullía de actividad, teléfonos sonando, máquinas de escribir tecleando, voces discutiendo números y direcciones. Pero hoy todo estaba demasiado silencioso, demasiado tranquilo. Al llegar al tercer piso, vio la puerta 304 al final del pasillo. Estaba entreabierta, y por la rendija se filtraba la luz dorada del atardecer que comenzaba a teñir las montañas de Medellín. Respiró profundo y tocó la puerta. Adelante. La voz era inconfundible, grave, pausada, con ese acento paisa que había escuchado miles de veces por la radio y en las noticias. Pablo Escobar estaba sentado detrás de un escritorio de madera oscura, vestido con una guayabera blanca y pantalones de lino beige. Sus manos, regordetas pero firmes, descansaban sobre una carpeta manila que tenía el nombre Carlos Mendoza, escrito en letras rojas. El patrón no levantó la vista inmediatamente, siguió leyendo los papeles frente a él, como si el flaco fuera apenas una interrupción menor en su día. Siéntese, Carlos. El flaco se acomodó en la silla de cuero frente al escritorio. Sus ojos recorrieron rápidamente la oficina. Paredes forradas en madera, cuadros de paisajes antioqueños, una bandeja con café que aún humeaba. Todo parecía normal,
pero había algo en el ambiente que lo ponía nervioso. Pablo finalmente cerró la carpeta y lo miró directamente. Sus ojos pequeños, casi ocultos entre los pliegues de grasa de su rostro, tenían esa intensidad que había intimidado a presidentes y ministros. 10 años trabajando para nosotros, dijo Pablo recostándose en su silla. 42 contratos ejecutados, siempre puntual, siempre limpio, siempre discreto. El flaco asintió, sin saber si debía sentirse halagado o preocupado por el hecho de que Pablo conociera sus estadísticas con tanta precisión. Sí, patrón, ha sido un honor servir al cartel. Un honor. Pablo sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Sabe cuántas personas han considerado un honor trabajar para mí, Carlos? No, patrón. Miles, literalmente miles. ¿Y sabe qué tienen en común todos ellos? El flaco sintió que su boca se secaba. La pregunta sonaba como el preámbulo de algo que no quería escuchar. No, señor. Que todos entendían las reglas. Pablo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Regla número 1. La lealtad se premia. Regla número 2. La traición se castiga. No hay regla número 3, Carlos. Solo esas dos. El momento había llegado. El flaco sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la voz firme. Patrón, vine a hablar con usted porque tengo información valiosa sobre las nuevas rutas hacia Estados Unidos. ¿Ah, sí? Pablo fingió sorpresa. ¿Y cómo obtuvo esa información, Carlos? La escuché por casualidad hace 2 semanas, en un café de El Poblado. Don Gustavo y el mexicano estaban hablando sobre los cambios en las rutas del Caribe. Pablo asintió lentamente, como si estuviera procesando la información por primera vez. Muy interesante. ¿Y qué planea hacer con esa información? Esta era la pregunta que el flaco había temido, el momento en que tendría que mostrar sus cartas. Respiró profundo y se lanzó al vacío. Bueno, patrón, la información es muy sensible. Podría ser peligrosa si cayera en manos equivocadas. Pensé que tal vez usted querría asegurar mi silencio de manera permanente. Mi madre está enferma, patrón. Necesita una operación que cuesta 50 millones de pesos. Yo pensé que tal vez usted podría ayudarme con eso a cambio de mi total discreción sobre lo que escuché. Hubo un silencio que se extendió por lo que parecieron horas. Pablo se recostó nuevamente en su silla, sus dedos tamborileando sobre el escritorio en un ritmo lento y constante. Sus ojos nunca se apartaron del rostro del flaco. Finalmente Pablo sonrió, una sonrisa amplia y aparentemente genuina. Carlos, dijo moviendo la cabeza como un padre decepcionado. ¿Usted realmente cree que yo construí este imperio siendo tan estúpido? El flaco sintió que la sangre se le helaba en las venas. No entiendo, patrón. Pablo abrió la carpeta manila y extrajo una serie de fotografías. Las colocó sobre el escritorio una por una con la precisión de un jugador de póker mostrando una escalera real. La primera fotografía mostraba al flaco entrando al café del Poblado 2 semanas atrás. La segunda lo mostraba sentado en una mesa cercana a donde Gustavo y el mexicano conversaban. La tercera capturaba el momento exacto en que se inclinaba para escuchar mejor la conversación. ¿Sabe qué es lo más hermoso de esta secuencia, Carlos?, preguntó Pablo señalando las fotos. Que esa conversación fue completamente falsa. Gustavo y el mexicano siguieron un guión que yo mismo escribí, palabra por palabra. El mundo del flaco se tambaleó. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Yo no entiendo. Es muy simple. Hace un mes recibí información de que alguien en mi organización estaba buscando manera de sacarme dinero. Alguien con problemas económicos familiares. Alguien lo suficientemente veterano para conocer el valor de la información privilegiada.
Pablo se puso de pie y caminó hasta la ventana, desde donde podía ver las montañas que rodeaban Medellín. Entonces monté una pequeña trampa, una conversación falsa sobre rutas inexistentes en un lugar donde sabía que sería escuchada por la persona correcta. El flaco sentía que el aire se volvía denso, difícil de respirar. Su mano se movió instintivamente hacia la pistola en su cinturón, pero se detuvo. Sabía que cualquier movimiento brusco sería su último. La información que usted planea venderme, Carlos, vale exactamente nada. Las rutas reales son completamente diferentes y ya están funcionando perfectamente. Pablo se giró hacia él, y por primera vez el flaco vio en sus ojos la frialdad absoluta que había convertido a este hombre rechoncho en el criminal más temido del hemisferio occidental. Pero su traición sí tiene un precio. En ese momento la puerta de la oficina se abrió silenciosamente. 3 hombres entraron como sombras: Popeye, con su bigote característico y su mirada implacable; Pinina, joven pero con ojos de asesino experimentado; y la Kika, cuyo rostro parecía tallado en piedra. El flaco sabía que había llegado al final del camino, pero aún tenía una carta por jugar. «Patrón», dijo manteniendo la voz firme, a pesar del terror que sentía, «si me mata, nunca sabrá si realmente le conté a alguien más sobre las rutas». Pablo se detuvo. Por un momento pareció considerar las palabras del flaco. Luego soltó una carcajada que resonó por toda la oficina. «¿Sabe qué es lo que más me gusta de usted, Carlos? Que hasta el final sigue intentando negociar. Eso habla bien de su carácter». Se acercó al escritorio y tomó otra fotografía de la carpeta. Esta mostraba al flaco en una cabina telefónica la noche anterior. Esa llamada que hizo anoche a su primo en Bogotá, la que duró exactamente 4 minutos y 30 segundos, donde le contó sobre la supuesta información que tenía. Bueno, resulta que su primo trabaja para nosotros desde hace 2 años. El último vestigio de esperanza se desvaneció del rostro del flaco. Pablo había estado varios pasos adelante desde el principio. Cada movimiento, cada decisión había sido predicha y controlada. «No se preocupe por su madre, Carlos», dijo Pablo regresando a su asiento. «La operación ya está pagada. Se realizará el próximo viernes en la clínica de Marley con los mejores cirujanos del país». El flaco lo miró con confusión total. «¿Por qué?» «Porque usted me ha dado algo muy valioso, la oportunidad de demostrar a toda mi organización qué pasa cuando alguien trata de traicionarme. Pero también porque su madre no tiene la culpa de tener un hijo ambicioso». Pablo hizo una seña a sus sicarios. Popeye y Pinina se acercaron al flaco, quien no ofreció resistencia. Sabía que era inútil. «Tiene 2 opciones, Carlos. La primera es que mis muchachos lo acompañen ahora mismo a dar un paseo por las montañas y su madre reciba mañana la noticia de que usted murió en un accidente». El flaco tragó saliva. «¿Y la segunda?» Pablo sonrió nuevamente, pero esta vez había algo casi paternal en su expresión. «La segunda es que usted me ayude a enviar un mensaje muy claro a todos los miembros de mi organización sobre el precio de la traición». El silencio en la oficina se volvió ensordecedor. Carlos el Flaco Mendoza sentía el peso de las miradas de los 3 sicarios más temidos del cartel de Medellín. Popeye mantenía su mano cerca de la pistola bajo su chaqueta, mientras Pinina jugueteaba nerviosamente con un palillo entre sus dientes. La Kika, inmóvil como una estatua, parecía estar calculando mentalmente la manera más eficiente de deshacerse del cuerpo. Pablo Escobar se sirvió una taza de café del termo que descansaba sobre su escritorio. El aroma del café antioqueño llenó la habitación, creando un contraste surreal con la tensión mortal que se respiraba en el ambiente. «No me ha respondido, Carlos», dijo Pablo soplando suavemente sobre la superficie humeante de su café. «¿Cuál de las 2 opciones prefiere?» El flaco miró hacia la ventana.
Las montañas de Medellín se alzaban majestuosas bajo el sol de la tarde, cubiertas de casas que se extendían como un mosaico de colores por las laderas. Era una vista hermosa, quizás la última que vería si tomaba la decisión equivocada. «¿Qué clase de mensaje quiere enviar, patrón?», preguntó finalmente. Pablo sonrió, complacido por la pregunta. Se recostó en su silla de cuero y entrelazó los dedos sobre su barriga prominente. «Excelente pregunta. Verá, Carlos, tengo un problema. Un problema que va más allá de su pequeño intento de chantaje». Se puso de pie y caminó hacia un mapa de Colombia que colgaba en la pared. Con un dedo regordete señaló varios puntos marcados con alfileres rojos. «Los Pepes están ganando terreno. Esos desgraciados traidores del cartel de Cali se han aliado con mis antiguos socios para formarme una guerra. Han matado a 15 de mis muchachos en las últimas 3 semanas». Pablo se giró hacia el flaco, sus ojos brillando con una mezcla de furia y cálculo. «Y lo peor es que algunos miembros de mi propia organización están empezando a dudar, a preguntarse si el patrón sigue siendo tan poderoso como antes, si todavía puede protegerlos o castigarlos». El flaco comenzó a entender hacia dónde se dirigía la conversación. Pablo no solo quería castigarlo por la traición, quería usarlo como ejemplo. Su caso, Carlos, es perfecto. Un sicario veterano, respetado, con 10 años de servicio impecable. Si alguien como usted puede caer por traicionarme, ¿qué pueden esperar los demás? Pablo regresó a su escritorio y abrió un cajón. Extrajo una grabadora de casetes pequeña y la colocó sobre la mesa. «Aquí está lo que va a hacer. Va a grabar un mensaje confesando su traición y explicando exactamente por qué decidió chantajearme. Va a detallar cómo planeaba vender la información y cuánto dinero esperaba recibir». El flaco sintió que su garganta se secaba. «Y después ese mensaje se va a reproducir en todas las reuniones del cartel durante los próximos 6 meses. Cada combo, cada célula, cada sicario va a escuchar las palabras de Carlos Mendoza explicando por qué traicionó al cartel de Medellín». Pablo presionó el botón de grabación. La pequeña luz roja se encendió como un ojo malévolo. Pero esa es solo la primera parte del mensaje. Carlos se acercó hasta quedar frente al sicario, tan cerca que el flaco podía oler su colonia cara mezclada con el aroma del café. «La segunda parte es lo que le va a pasar a usted después de grabar esa confesión». El flaco tragó saliva. Sus manos temblaban ligeramente, pero mantuvo la mirada fija en los ojos de Pablo. «¿Qué va a pasarme? Va a desaparecer, no de la manera que está pensando, sino literalmente. Va a dejar de existir como Carlos Mendoza. Su identidad, su historia, todo rastro de su vida va a ser borrado». Pablo regresó a su silla, pero mantuvo la grabadora encendida. «Le vamos a dar una nueva identidad, nuevos documentos, un nuevo nombre, y lo vamos a enviar muy lejos de Medellín, tan lejos que nunca más podrá regresar. ¿Y mi madre? Su madre va a recibir la noticia de que usted murió en un accidente en las montañas. Va a llorar su muerte, va a hacer un funeral, va a guardar luto, pero va a vivir cómodamente con la pensión que le vamos a dar por sus años de servicio leal». El plan era diabólico en su simplicidad. Pablo no solo eliminaría la amenaza del flaco, sino que crearía la historia perfecta de traición y castigo para aterrorizar a su organización. «Por supuesto», continuó Pablo, «si alguna vez intenta contactar a su madre o regresar a Medellín o contarle a alguien que está vivo, entonces sí conocerá la primera opción que le ofrecí y será mucho más dolorosa de lo que imagina». El flaco miró la grabadora. La luz roja seguía parpadeando, esperando sus palabras. «¿Por qué me está dando esta oportunidad? ¿Por qué no simplemente matarme?» Pablo soltó una carcajada sincera. «Porque usted me recuerda a mí mismo hace 20 años, Carlos.
ambicioso, desesperado, dispuesto a arriesgar todo por la familia. La diferencia es que yo nunca fui lo suficientemente estúpido como para traicionar a mi jefe. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Además, un hombre muerto solo puede dar lecciones una vez, pero un hombre que desaparece, ese genera preguntas. ¿Qué le pasó realmente? ¿Está muerto? ¿Está huyendo? ¿Está siendo torturado en algún sótano? La incertidumbre es mucho más poderosa que la certeza. El flaco comprendió que no tenía opción real. La alternativa era la muerte, y al menos, esta manera, le daba una oportunidad de vivir, aunque fuera lejos de todo lo que conocía. ¿Dónde me van a enviar? Argentina. Buenos Aires. Tiene clima agradable y está lo suficientemente lejos como para que nadie lo reconozca. Además, necesito a alguien de confianza supervisando algunos negocios que tengo allá. Pablo se recostó en su silla, claramente satisfecho con su plan. Claro que ya no será Carlos Mendoza el sicario. Será, digamos, Andrés Herrera el contador. Vida tranquila, trabajo honesto, apartamento modesto, nada de armas, nada de violencia, nada de emociones fuertes. ¿Y si acepto, pero luego no cumplo mi parte del trato? Los ojos de Pablo se endurecieron. Entonces descubrirá que tengo contactos en Buenos Aires también y que mi memoria es muy, muy larga. El flaco respiró profundo. Era una condena a muerte diferida, pero seguía siendo una oportunidad de vivir. ¿Cuándo tendría que irme? Esta noche Popeye lo va a acompañar al aeropuerto. Su vuelo sale a las 11:30. Pablo señaló la grabadora con un gesto de la cabeza. Pero primero el mensaje. Y recuerde, Carlos, tiene que sonar convincente. Su vida depende de qué tan bien pueda actuar. El flaco miró a los 3 sicarios que lo rodeaban. Popeye había cruzado los brazos y lo observaba con una mezcla de curiosidad y respeto profesional. Pinina seguía jugando con el palillo, pero sus ojos no se apartaban de él. La Kika mantenía su expresión pétrea, pero había algo que podría haber sido aprobación en su mirada. Estos hombres entendían lo que significaba estar atrapado entre opciones imposibles. Todos habían estado allí en algún momento. Está bien, dijo finalmente. Acepto la segunda opción. Pablo sonrió ampliamente. Excelente decisión. Ahora acérquese al micrófono y hablemos de su nueva vida como ejemplo para todos los que trabajen para el cartel de Medellín. El flaco se inclinó hacia la grabadora. La luz roja parecía hipnotizarlo mientras buscaba las palabras correctas. Palabras que sellarían su destino y enviarían un mensaje a cientos de sicarios, cobradores y dealers por toda Colombia. Mi nombre es Carlos Mendoza, comenzó con voz firme, y durante 10 años he servido lealmente al cartel de Medellín, pero hace 2 semanas cometí el error más grande de mi vida. Pablo asintió aprobatoriamente mientras el flaco continuaba su confesión. Cada palabra era un clavo en el ataúd anterior y una advertencia para cualquiera que considerara traicionar al patrón. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de Medellín con tonos dorados y rojizos. Era un atardecer hermoso, pero para Carlos Mendoza sería el último que vería en su ciudad natal. En unas pocas horas dejaría de existir para siempre. La lección final. 3 semanas después, en un apartamento modesto del barrio San Telmo en Buenos Aires, un hombre que ahora se llamaba Andrés Herrera despertó sobresaltado por una pesadilla familiar. Era la misma que lo visitaba cada noche desde que había pisado suelo argentino. Pablo Escobar, sentado detrás de su escritorio, sonriendo mientras la grabadora roja parpadeaba como un corazón mecánico. Se levantó de la cama y caminó hasta la ventana de su pequeño apartamento. Las calles empedradas de Buenos Aires se extendían bajo la luz dorada del amanecer austral.
completamente diferentes a las montañas verdes de Medellín que había dejado atrás para siempre. Andrés se preparó un café con la cafetera eléctrica que había comprado en un mercado local. El sabor era diferente al café antioqueño que había tomado toda su vida, pero había aprendido a vivir con muchas diferencias en estas 3 semanas. Su nueva identidad venía completa: documentos argentinos impecables, un trabajo en una pequeña empresa de contabilidad y una historia personal que había memorizado palabra por palabra. Oficialmente era un viudo de Córdoba que había venido a Buenos Aires buscando un nuevo comienzo después de la muerte de su esposa en un accidente de tránsito. La ironía no se le escapaba. Él también había muerto en un accidente, al menos para todos los que lo conocían en Medellín. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el único teléfono en el apartamento, un aparato negro viejo que Pablo había insistido en que mantuviera conectado. ¿Andrés Herrera?, preguntó una voz con acento argentino. Sí, soy yo. Tiene una llamada de larga distancia desde Colombia. El corazón de Andrés se detuvo por un momento. Solo una persona en Colombia tenía ese número. Pásela. Hubo unos clics y crepiteos en la línea antes de que escuchara la voz familiar y grave. ¿Cómo está el clima en Buenos Aires, Andrés? Fresco, patrón. Muy diferente a Medellín, me imagino. ¿Ha visto las noticias de Colombia últimamente? Andrés había evitado deliberadamente cualquier noticia sobre su país natal. Era demasiado doloroso. No, señor. Debería. Especialmente las noticias sobre un funeral que se realizó hace 2 semanas en el cementerio de la Macarena. El mundo de Andrés se tambaleó. Solo había un funeral que podría interesar a Pablo Escobar. Mi madre tuvo complicaciones durante la operación. Los médicos hicieron todo lo posible, pero su corazón no resistió la anestesia. Andrés se dejó caer en la silla junto al teléfono. Esperanza Mendoza, la mujer que había trabajado toda su vida limpiando casas ajenas para mantener a su hijo, había muerto, creyendo que él había fallecido en un accidente en las montañas. ¿Estuvo sola? No. Toda la vecindad del barrio Aranjuez asistió al funeral. Fue muy emotivo. Todos hablaron de lo orgullosa que estaba de su hijo Carlos y de cómo había muerto sirviendo al cartel con honor. La crueldad de las palabras de Pablo era quirúrgica. Andrés sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no emitió ningún sonido. También quería contarle algo más. Su mensaje ha sido muy efectivo. Desde que empezamos a reproducir su confesión en las reuniones, no hemos tenido ni un solo intento de traición, ni uno solo. Pablo hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera a través de los miles de kilómetros que separaban Buenos Aires de Medellín. Los muchachos preguntan qué le pasó al flaco después de la confesión. Algunos dicen que lo matamos, otros que está siendo torturado en algún lugar secreto. Otros más creativos sugieren que lo enviamos a trabajar en los laboratorios de la selva. Andrés permaneció en silencio, esperando el verdadero propósito de la llamada. Pero la verdad, Andrés, es que usted está muerto. Carlos Mendoza murió en esa oficina en Envigado hace 3 semanas. Lo que queda es solo una sombra, un fantasma que vive en Buenos Aires y que nunca podrá regresar a casa. ¿Por qué me cuenta esto, patrón? Porque quiero que entienda completamente su situación. Su madre murió pensando que usted era un héroe. Su tumba tiene flores frescas cada semana porque la gente del barrio lo recuerda con cariño. Esa es la única herencia que le dejó, el recuerdo de Carlos Mendoza, el sicario leal. Pablo respiró profundamente antes de continuar. Pero si alguna vez se le ocurre arruinar esa herencia contactando a alguien de su vida anterior, no solo lo mataremos a usted,
profanaremos la tumba de su madre, quemaremos su casa y nos aseguraremos de que todos en Medellín sepan que Carlos Mendoza era un traidor cobarde que fingió su muerte para escapar del castigo. El mensaje era claro como el cristal. Andrés estaba condenado a vivir sabiendo que cualquier intento de conectar con su pasado destruiría el único legado positivo que le quedaba: la memoria de un hombre que había muerto con honor. ¿Entiende, Andrés? Sí, patrón, entiendo perfectamente. Excelente. Ah, y una cosa más. El trabajo de contabilidad que tiene ahora. Resulta que esa empresa maneja algunas de mis inversiones en Argentina, así que técnicamente sigue trabajando para mí. Andrés cerró los ojos. Incluso en el exilio, incluso con una nueva identidad, seguía siendo propiedad de Pablo Escobar. Que tenga un buen día, Andrés, y recuerde, en este negocio la lealtad se premia y la traición se castiga. Siempre. La línea se cortó. Andrés se quedó sentado junto al teléfono durante horas, viendo cómo la luz del día se filtraba por las ventanas de su pequeño apartamento argentino. En algún lugar de Medellín, en el cementerio de la Macarena, había una tumba con el nombre de Carlos Mendoza grabado en mármol. Y en el barrio Aranjuez había una casa vacía donde una anciana ya no esperaría a que su hijo regresara del trabajo. Esa noche, Andrés Herrera se acostó en su cama porteña, pero Carlos Mendoza siguió muriendo una y otra vez en sus sueños. Mientras tanto, en Medellín, Pablo Escobar colgó el teléfono en su oficina de la Hacienda Nápoles y sonrió con satisfacción. Sobre su escritorio descansaba un informe de Popeye: 0 intentos de traición en las últimas 3 semanas. El mensaje había sido recibido alto y claro por toda la organización. La historia del flaco se había convertido en leyenda, una advertencia susurrada en los barrios de la ciudad, contada de sicario a sicario, como una parábola moderna sobre el precio de la ambición desmedida. Pablo se sirvió un whisky y caminó hasta la ventana que daba al zoológico. Los hipopótamos chapoteaban tranquilamente en su piscina artificial, ajenos a las complejidades de la naturaleza humana. Había aprendido una lección importante hace muchos años. El miedo más efectivo no era el que se basaba en la certeza de la muerte, sino en la incertidumbre del castigo. Un hombre muerto solo podía dar lecciones una vez, pero un hombre que desaparecía sin explicación, ese generaba preguntas que podían atormentar a una organización durante años. La grabación de Carlos Mendoza seguiría reproduciéndose en las reuniones del cartel durante meses. Su confesión se convertiría en el Evangelio de la lealtad, recitado como una oración antes de cada operación importante. Y en algún lugar de Buenos Aires, un fantasma llamado Andrés Herrera viviría el resto de sus días como el recordatorio viviente de que Pablo Escobar no solo controlaba la vida y la muerte de sus subordinados, sino también el limbo que existía entre ambas. El reino del patrón se había fortalecido una vez más, no con violencia, sino con algo mucho más poderoso: la demostración de que su alcance no tenía límites geográficos y su memoria no tenía fecha de vencimiento. Carlos el Flaco Mendoza había querido chantajear al rey de la cocaína. En su lugar, se había convertido en el ejemplo perfecto de por qué nadie, absolutamente nadie, traicionaba a Pablo Escobar y vivía para contarlo. Al menos, no como la misma persona. Epílogo. Buenos Aires, 1994. Un año después, Andrés Herrera seguía trabajando en la misma empresa de contabilidad, viviendo en el mismo apartamento modesto, manteniendo la misma rutina silenciosa. Había envejecido prematuramente. Sus cabellos mostraban canas que no tenía a los 35 años, y sus ojos habían perdido la intensidad que una vez lo caracterizó como uno de los sicarios más eficientes de Medellín.
Una tarde, mientras revisaba números en columnas infinitas, escuchó en la radio una noticia que le heló la sangre. Pablo Emilio Escobar Gaviria, líder del cartel de Medellín, murió ayer en un enfrentamiento con la policía en los tejados de su ciudad natal. Andrés dejó caer el lápiz que tenía en la mano. El hombre que había controlado su destino, que lo había condenado al exilio eterno, que había sido su verdugo y su salvador al mismo tiempo, había muerto. Pero ni siquiera la muerte de Pablo Escobar podía devolverle lo que había perdido. Carlos Mendoza seguiría muerto para siempre, enterrado en el cementerio de la Macarena junto a su madre, mientras Andrés Herrera continuaría viviendo como el fantasma de una traición que había costado mucho más que dinero. Había costado una identidad, una familia, una patria y un alma. Esa era la verdadera lección de Pablo Escobar. Algunos castigos eran peores que la muerte y algunos fantasmas nunca podían regresar a casa.